Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y buenas Hola, tardes, Jordi. Raúl. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos en esta presentación virtual de esta novedad, que es el libro Colección de Abominaciones, Monstruosidades Ilustradas, que acaba de publicar Diabolo Ediciones en su colección de cultura popular. Estamos en una presentación virtual que parece que a raíz de la pandemia favorece que haya estas presentaciones, que permite que vosotros estéis en Córdoba tranquilamente y yo esté en Barcelona y podamos estar haciendo esta presentación, y estoy encantado de poder saludaros, ¿no? Yo a Raúl lo conocí personalmente, creo que hace 16 años o más o menos 17 años en un salón, y luego no hemos vuelto a coincidir, pero yo le decía hace poco a mis hijos que en mi casa está Raúl por todos sitios, está como repartido por toda la casa entre portadas, historias, cómics, está todo completamente repartido. De hecho, hay que decir que esta obra funciona como una segunda parte de la que lleva por título Colección de Engendros, que publicasteis con el sello Evolution hace un par de años, que funciona como una continuación, como una segunda parte. En este caso, volvéis a hacer un homenaje a los cromos de terror con los que hemos crecido en los años 70 y los años 80. Y me ha hecho mucha gracia una palabra que ponéis en el libro, que teniendo en cuenta la vagancia de los lectores de hoy en día, ya nos dais el trabajo hecho y no hay que enganchar los cromos, sino que ya el libro ya tiene los cromos literalmente. Es una edición espectacular que hace, como siempre, Diabolo en tapadura, y que habéis puesto un cromo por cada página y un texto que comenta alguna de las referencias a las que hace, digamos, a las que hace en cuestión ese cromo, ¿no? Habéis dividido el libro en 10 temas diferentes. Ahora os preguntaré sobre la génesis de esos temas y tal, pero yo no sé si os habéis preocupado por el orden en que se publicaban los cromos y los temas, porque es un libro que permite la consulta caótica, o sea, podemos abrir en cualquier momento el libro por cualquier hoja y leer, y puedes leerlo así. O yo en mi caso, para prepararme esta presentación, me lo he leído por orden, y hay una evolución, es decir, que las primeras historias son más comedia, y vas pasando por el terror y acabas pasando por diferentes sensaciones. Yo creo que hay una parte de comedia al principio, y luego una parte más simpática, una parte más crítica, una parte más cínica, más mordaz, más de terror, más homenaje también a otro tipo como puede ser el cine de Z, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que funciona como un homenaje, y yo creo que no solamente a los álbumes de cromos, sino también a grandes autores, tanto de la literatura como del cómic, como del cine de terror, ¿no? En ese sentido, yo creo que es difícil. A mí me gusta hacer este tipo de presentaciones y de este tipo de libros, porque me ayuda a explicarle a mis hijos lo que era los álbumes de cromos en nuestra juventud, en nuestra niñez, ¿no? Que era fundamental, ¿no? Y hay muchas veces, por ejemplo, jugando a algunos juegos de preguntas, en las que me dicen, pero tú esta respuesta tan rara, ¿cómo es que te la sabes? Y yo pienso, yo creo que me la sé por un álbum de cromos de pequeño, ¿no? Que sabes cosas de biología y sabes cosas del espacio y sabes cosas de geología o de historia, y lo sabes porque hice una colección de cromos y a lo mejor te faltaba uno y el texto te lo sabías de memoria, y eso se queda grabado de por vida. Eso se queda grabado de por vida, ¿no? Bueno, en ese sentido, en algún momento del libro, en la introducción, que tenéis un humor muy curioso, en la introducción decís que habéis pasado 3 años haciendo este libro, y no sé si lo habéis hecho a ratos o cómo lo habéis enfrentado, digamos. No sé quién quiere contestar. Bueno, lo hemos ido
por mi parte, yo lo he ido intercalando con otro tipo de proyectos. Lo íbamos tomando, retomando, hacíamos una tanda de cromos, lo íbamos revisando, luego volvíamos a retomarlo, en fin. Hemos ido haciéndolo muy lentamente, pero sin pausa. Además, Alberto y yo normalmente nos reunimos para hacer los bocetos. Él tiene a lo mejor un texto base. Al principio creo que iniciamos con, no sé si tendría a lo mejor una veintena de cromos escritos. Ah, muy bien. Y luego fue desarrollando, ya tirando de otras secciones, fue alargando unas y otras y tal. Y el método de trabajo siempre ha sido ese. Nos reuníamos, cogía yo folio en sucio y empezaba a garabatear con él sobre el texto que teníamos. Sacábamos un boceto, un sketch rápido y ya con eso pues yo ya tiraba para lápices, tinta y color. Y vamos acumulando cromos y una vez ya que tenemos terminado todo el libro, pues a maquetar. No sé, Alberto. Yo lo que te puedo decir, Jordi, es que este álbum, que se supone que funciona como una continuación de Galería de Engendros, si quieres, ya que hay que explicar la génesis, te hablo un poco de la génesis de aquel otro álbum y te digo un poquito cómo continuamos con esto. Muy bien. En aquel otro álbum, lo que se planteó en principio, aunque suene raro, era hacer un bestiario. Entonces lo que teníamos era digamos, un bestiario que pretendíamos que fuera original 100% y que no fuera, digamos, que no fuera el típico copia-pega de criaturas monstruosas que aparecen, digamos, en mitología, leyendas o libros populares. A Raúl le atrajo mucho la idea y en un momento determinado, mientras estábamos desarrollándola, me dijo: oye, Alberto, verdaderamente lo que estamos haciendo más que un bestiario es un álbum de cromos. Me enseñó de su colección, que tenía varios álbumes, me enseñó 2 o 3 y la verdad es que me quedé bastante sorprendido porque incluso algunas de las secciones que tenía planteadas ya estaban incorporadas en esos álbumes. De hecho, esta es el germen original, que muchos de mi generación lo tenemos. Es el punto de partida a nivel estético, porque no... Un álbum de cromos que se llama Monstruos y que más o menos se publicó pues a mitad de los 80 más o menos. Sí, también este otro, La Bandilla Basura, en fin. Este tipo de álbumes que rulaban por los 80. El asunto es que el germen en principio era distinto y los homenajes que nos planteábamos al principio eran eminentemente literarios, pero no tampoco de literatura, digamos, conocida, sino que nos íbamos a, digamos, a libros que nos gustaban especialmente pero que no eran nada conocidos, de autores, hemos señalado aquí a Saki, a Pu Sung Lin, a M.R. James. Bueno, siempre buscando un poquito, no sé si lo friki, pero lo especial, lo diferente dentro de lo que es el género. Esos referentes eran a lo mejor, no eran más de un 5% a lo mejor del resto de cromos, porque ya te digo, Jordi, que la idea era que fuera todo eminentemente original, ¿no? Bueno, hicimos el anterior álbum, salieron 180 cromos y Raúl insistió que quería más. Y aquí llega el gran momento de decir, no se me ocurre nada más. O sea, ¿qué puedo hacer después de 180 cromos? Pero bueno, él insistió bastante y en un momento determinado simplemente tiré del hilo de una serie de ideas bizarras que eran, recuerda Raúl, lo que era, me parece, lo de las aberraciones científicas. Sí. En el apartado, no sé si conoces esa sección, pues aunque parezca raro, esa fue la primera sección, digamos, que empezamos. Bueno, Alberto le hacía mucha gracia ciertas conversaciones que tenía con compañeros suyos antiguos compañeros de instituto, hablaban de temas científicos y tal, y acá, claro, todo derivaba en una serie de paradojas absurdas que decía, eso es magnífico, ese tipo de historias las podemos utilizar. Y es verdad que la sección de aberraciones científicas es una cosa que me meo de risa con cada uno de los cromos, vamos. A mí me encanta el perro de Schrödinger. Es que es buenísimo. Esto lo hacéis bastante a lo largo del libro, modificáis algo y lo adaptáis para vosotros, ¿no? Ahí ahora recuerdo, por ejemplo, Extremadura caníbal, que esto me parece alucinante, ¿no? Y luego llevarlo a vuestro terreno, ¿no? Es decir, que al final el perro de Schrödinger, pues al final
lo lleváis a vuestra escena de terror y tal, ¿no? Sí, pero o sea, que también no hay, solamente... el tema surrealista también es muy importante, con Claro. Alberto. Alberto tiene una tendencia, sobre todo en esta segunda parte, a tirar por el surrealismo, y un surrealismo con mucha mala leche, que es lo que a mí Sí, pues, pero me también gusta. yo creo que el texto nos da pistas de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Modifica levemente los nombres y las palabras, pero nos da pistas de lo que estamos viendo y lo trae a vuestro terreno, y además lo hace muy cañí también, ¿no? Entiendo la intencionalidad, ¿no? Ya te digo que a mí de Extremadura caníbal me dejó alucinado. Y me sentí como muy, no sé, como muy moderno, ¿no? Pensé, mira, en vez de tener que ir al África profunda, pues lo tenemos aquí al lado, ¿no? Además que la sección de cine son películas inexistentes, ¿no? Películas Claro. ficticias. Alberto en concreto además es un gran cinéfilo y vamos, su conocimiento en cine es vasto, es brutal. Entonces echó un mano ahí de todo lo que él tiene en la cabeza y hizo su potaje ahí de películas inexistentes. Claro. Pues esto es muy interesante porque tenéis un proceso creativo que es en equipo, ¿no? Que vais aportando ideas, vais trabajando por iteraciones, ¿no? Es decir, a partir de conceptos, de bocetos, de textos que vais mejorando, ¿no? Sí, los bocetos los hacemos juntos. De hecho, se nos ha dado muchos casos en los que el cromo lo que te cuenta es un plot, es el inicio de una historia para desarrollarlo, para, no sé, a un cortometraje o un álbum en cómic o una película. Podría ser una historia que se puede desarrollar. Entonces, muchas veces resumí esa historia en un cromo, en una sola imagen, y a veces era complicado. Entonces, hasta que dábamos con la tecla, pues era un proceso ahí un poco de síntesis, que teníamos que estar dándole vueltas en el boceto. Bueno, esto hay que reconocer el trabajo que tienes de concreción, porque hay cromos que parecen una película, ¿no? O sea, el texto parece la sinopsis de una película en la que Sí, tienes ganas de saber más cosas. son semillas, son semillas. Ahí, o sea, plantáis la semilla, ¿no? No sé si eso es consciente. Hay un tono burlesco, ¿no? Desde el inicio, desde la presentación y el prólogo, pero luego, ostras, hay textos ostras, que quieres saber más cosas de lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Esto que decía antes de que habéis pensado el orden en que se tenía que leer, ¿esto lo habéis meditado? Fue posterior, Jordi. Las secciones, digamos, a medida que después de la primera, pensamos en posibles secciones que fueran a incorporarse. Digamos que la primera decisión que tomamos es no vamos a repetirnos, no vamos a hacerlo de antes, vamos a intentar que sea un álbum completamente diferente. Con lo cual son secciones completamente distintas a cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. Y bueno, el asunto era, claro, dices, tienen que ser cromos monstruos, pero ¿cómo incorporas, digamos, esa mitología, digamos, al álbum? Bueno, ya empezamos a elaborar algunos conceptos un poquito más amplios. De hecho, si te fijas, en el anterior álbum que hicimos era a lo mejor más descriptivo. Sí. Aquí los cromos son un poquito más argumentales. Una vez que desarrollamos las secciones, y bueno, si no, ahora después comentamos un poquito cómo fueron surgiendo cada una de ellas, pues claro, ya nos planteamos cuál era el orden lógico de incorporar unas y otras. Y ahí Raúl fue un poquito más el que decidió, mira, vamos a poner los más, digamos, los cromos monstruos típicos, vamos a intentar ponerlos al principio. Y a partir de ahí vamos evolucionando y dejamos las marcianadas para el final. Que la gente vamos alienando al lector poco a poco, pero de primera es que partamos del monstruo. Sí. Bueno, ahí, digamos, antes de entrar en el detalle, hay un tema relacionado con la edición. Aquí tenéis la decisión de que en cada página aparezca un cromo y el texto. En este caso también la edición acompaña en ese sentido, porque hay un gramaje suficiente como para que no transparente, digamos, de un dibujo de una página a la siguiente. Habéis decidido en algunos casos hacer doble página, que me parece apasionante, ¿no? Los cromos que eran de doble página, doble cromo. Había un cromo triple que se tuvo que cortar, en este caso.
que queda doble y luego la tercera parte del cromo pues se pasó a la página siguiente. Ah, ostras, qué guay. El Y, luego, pato y la portada es una adaptación de 2 cromos de dentro, ¿no? bueno, La sí, mantis y la momia, más o menos, es una adaptación de 2 cromos sí, de dentro. sí. Vamos, O sea, todas las criaturas que aparecen en la portada y la contraportada son son cromos del interior del libro, sí. De hecho, Raúl tiene cierta tendencia a darle protagonismo a la figura femenina. Yo creo que por eso en la portada tienes, digamos, estos 2 dibujos de la momia y de la mantis. Y, digamos, dejamos para la contraportada a los monstruos. Pero bueno, las mujeres que estén delante en portada, que son las que más, lo que más puede vender. Pero claro. en fin. Vosotros comentáis en la introducción que es un retrato distorsionado de la realidad. ¿En qué sentido? Es decir, ¿cómo estáis hablando de que es importante el surrealismo? ¿Es importante la traslación de historias universales a, digamos, a algo próximo a nosotros? ¿Cuál es la realidad que estáis distorsionando? Tú o yo. Tú, Alberto, que tú eres más malvado. Es una pregunta profunda, Verdaderamente no sé hasta qué punto estamos diciendo la verdad, Jordi, porque la primera intención, o lo que por lo menos mía, pero que entiendo que también de Raúl, es simple y llanamente crear un mundo de fantasía, digamos, claro. dar pie a la imaginación. Entonces hay una palabra que es sense of wonder, el sentido de la maravilla, Sí. ¿no? Muchas veces está en álbumes o alguna que otra película que nos gusta de la infancia y, digamos, la pretensión era un poquito partir de ahí. Ahora, empiezas al desarrollo de cada cromo. Y claro, cuando empiezas a buscar referentes, los referentes los estás buscando de lo que tienes al lado, de lo que estás viviendo cada día, de la realidad del día a día, digamos. Con lo cual, digamos, la perspectiva satírica no podíamos saltárnosla a la hora de desarrollarlo. Claro. De hecho, no sé si había un cromo, por ejemplo, que a mí me gustaba particularmente, que era una de las salas del infierno, en la que se supone que estaban, no sé si eran los avariciosos, pero bueno, el asunto era, la sección es el infierno. Y entonces en este cromo en concreto era una comunidad de propietarios, no sé si lo recuerdas, Jordi, que básicamente dice, bueno, todos los avariciosos, digamos, están en la comunidad de propietarios donde a fin de cuentas verdaderamente se alargan las reuniones indefinidamente con tonterías hasta que acaba la gente peleándose entre sí y yéndose de la reunión y los presidentes pues empiezan a adoptar, digamos, decisiones de subir cuotas, ocupar espacios comunes, etcétera. Bueno, las movidas que tenemos también día a día en las comunidades de propietarios en las que, digamos, somos parte. Nos parecía interesante un poquito dar también esa vuelta de tuerca a todo lo que nos está pasando, digamos, y relacionarlo con un elemento fantástico. Bueno, yo lo que yo llamo el terror cotidiano, ¿no? Porque ahora hablabas de la comunidad de vecinos, pero a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando en la parte esta del infierno, cuando hablas de trabajar en una oficina. El terror que supone las jornadas de trabajo que no se acaban nunca, la vida vacua y, bueno, no sé, esto... Bueno, y es que esta deformación de lo cotidiano o de la cultura popular para, digamos, adaptarlo a vuestro discurso, a mí me parece absolutamente genial, ¿no? Como, por ejemplo, la historia, el cromo de el irlandés errante, que me costó, o sea, lo estaba leyendo y digo, ostras, aquí me falla algo y no sé qué es. Porque holandés y irlandés, pues yo voy leyendo rápido y digo, ostras, aquí qué es lo que me han cambiado, ¿no? La primera de todas, que es la peste porcuna, ¿no? La peste porcuna. Es decir, esta deformación de la realidad y el Sauro sapiens, ¿no? Es decir, no sé, yo me imagino que os inspiráis en todo, es decir, cualquier cosa de la realidad que hay en vuestro entorno lo transformáis a vuestro discurso y le dais la vuelta y cualquier cosa cotidiana se convierte en una historia de terror, ¿no? Sí. Esta es la realidad, ¿no? Sí. En buena parte sí.
Después ahí también nos dices un poquito, hemos hablado de las aberraciones científicas, pues básicamente a lo mejor el surgimiento no es exactamente igual de la idea, pero por ejemplo Raúl os decía, vamos a meter caña a las instituciones. En algún momento creo que se habló, vamos a meter caña a la iglesia. Y decía, bueno, ¿qué es la iglesia? Todo el mundo se mete con la iglesia, no me da la gana. O sea, decimos, pues ¿por qué no con la iglesia oficial? Eso que es la ciencia. Y mira, eso ya es más macarra. O sea, ¿quién se mete hoy en día con la ciencia? Nadie. Vamos a meternos con la ciencia y a partir de ahí desarrollamos un poquito lo que son distintas teorías científicas y distintos paradigmas y principios, darles la vuelta. En otros casos concretos, por ejemplo, en lo de... Has dicho, la iglesia no, pero con la Biblia sí, ¿no? Porque os metéis con Adán y Eva. No nos metemos. En realidad, Alberto se mete con todo el mundo, o sea, le toca las narices a todo el mundo, porque hay hasta un cromo que se llama La Cueva de los Payos, Sí. que toca incluso temas de minorías y tal, siempre Sí. con amabilidad y con gracia. Vamos, se toca las narices a todo el mundo en el álbum. Bueno, eso es un doble sentido, era un juego de palabras, ¿no? Ya. La Cueva de los Tallos, pues dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con la Cueva de los Tallos? Pues la Cueva de los Tallos, evidentemente. Sí, pero incluso, no sé, se toca hasta temas esotéricos. Tiene un cromo dedicado al conde de Saint Germain, que en este caso se convierte en un influencer, youtuber. Sí, sí, sí. Que no se puede decir, porque estamos desvelando secretos muy extraños de la red. Es que realmente el álbum pasa por muchísimas temáticas, políticas, sociales, yo qué sé, hasta de temas, si me dices, urbanísticos, que Sí. se toca todo. Sí, hay corruptos, hay Hay sí, de sí. todo. Hay una decisión también en cuanto a la estética, hay una tipografía, por ejemplo, en los nombres de los cromos, una tipografía pues, que da una sensación, digamos, de terror. Sí. Hay una elección por un color. ¿Cuáles son estas decisiones más técnicas que decides al principio para que todo tenga una cierta coherencia de estilo? Sí, a ver, si hubiéramos elegido la estética tradicional de los cromos, a lo mejor hubieran tenido que ser pintados, analógicamente, pintura. Pero yo vengo del cómic y yo le di el toque más creepy, más entintado tradicional, Sí. muy oscuro, muy tenebrista, un contrastado. Luego el color sí es digital. Y en el color, mis referentes para el color, si te digo la verdad, es que miré mucho también esa época, la época dorada del cómic, con Corben, con las revistas Creepy, Cimos, que tenían ese tipo de colores así muy vivos, también muy potentes. Pues le hemos querido dar un poco esa estética, el cómic de terror de los 80 y de los 90, ¿no? Sí. Un poco también homenaje al cómic de la Warren o los de ese cómic, ¿no? Al cómic de los años 50, esa estética un poco, pero un poco llevado también a mi estilo, que es un poquito más barroco a lo mejor, ¿no? Sí. Pero que sí, que hemos jugado con eso y luego a nivel de tipografía, pues claro, hemos utilizado una fuente que tuviera ese aspecto de chorretón, ¿no? De tren de la bruja. Eso, vamos, es un topicazo, pero que funciona muy bien. Incluso para el fondo lo que es el fondo del álbum, donde tú antiguamente las páginas pegabas los cromos, esas páginas también tenían unas ilustraciones. Sí. Siempre se jugaba ahí como una especie de collage, pues eso también lo hemos imitado en este caso. Sí, sí. Y aquí en cada sección pues le hemos dado distintos colores un poco para diferenciarlo, para buscar mucho mejor las secciones del libro. Pero vamos, nosotros estamos muy contentos con la elección de cromo por página, porque la verdad es que se ven mucho mejor las ilustraciones a este tamaño. Sí, funciona muy bien. Sí, sí. La lástima son los dobles cromos porque hay los partes, pero bueno. Pero bueno, funciona muy bien, la verdad. Sí. Y luego el público, digamos, que conozca pues, estos cómics de terror que llegaron a España pues, a finales de los 70, 80, pues lo va a agradecer, ¿no? Y el que no lo conozca, pues también va a descubrir aquí pues, un estilo que va a evocar esa época en ese sentido. Me parece genial, ¿no? Y tal y como lo estáis hablando, daría para continuar, ¿no? Es decir, que si tiene éxito...
Porque al final, bueno, creo que lo hemos dicho, en realidad los 180 cromos los dividís en 10 temas. Sí. Es decir, que hay 10 temas diferentes y de cada uno pues hay los que haya, ¿no? Habéis comentado aberraciones científicas, pero hay uno que me ha gustado mucho porque me parecía súper moderno, que es el fake news, ¿no? Sí. Que es de mucha actualidad ahora, ¿no? También, Jordi, te cuento, tanto Hechos Imposibles como Fake News son dos secciones que surgieron un poquito a posteriori. Mientras íbamos desarrollando el resto, había una serie de cromos que no tenía traslación ni se podían enmarcar, digamos, dentro de una sección propiamente dicha. Con lo cual dijimos, bueno, hay que crear un, ¿cómo se dice? Un cajón desastre. Exactamente. Entonces dividimos también dos apartados, uno hechos imposibles y otro fake news. Dependiendo de que fuera más o menos realista, lo incorporábamos en una sección o en otra. Claro. Bueno, hay esta intencionalidad a vosotros creo que ponéis en el texto ponéis de maravillar e inquietar, Sí. ¿no? Es decir, que al final, como decía hace un momento, también podemos leerlo abriendo el libro por cualquier sitio, puedes pararte en un cromo y no sabes de qué sección es, ¿no? Es decir, que está también este uso, ¿no? de lectura que te permite descubrir. No sé si lo tenéis pensado también para público infantil. ¿Vosotros creéis que los chavales también? Porque nosotros leíamos estos, o coleccionábamos estos álbumes cuando éramos críos. ¿No? Es decir, que antes me decía Raúl que con 8 o 9 años tenía esos álbumes de terror. Sí. Yo creo que también tenía estos, 7, 8, 9 años. Yo creo que nuestros padres no eran conscientes de lo que estábamos coleccionando, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo creo que aquí el contenido es Un poquito más fuerte. Un poquito, no tampoco es que sea más fuerte, sino que a lo mejor es adulto en cuanto que un niño no va a coger los dobles sentidos Sí. ni el sarcasmo, yo creo, porque hay secciones que son demasiado... que se tocan temas políticos a veces, temas sociales, yo creo que no sé, a lo mejor sí, a un chaval le puede llamar la atención las ilustraciones, los monstruitos y tal, pero que el texto se van a perder. Sí, sí, sí. No, es como hay un cromo que a mí me ha gustado muchísimo, que es el de la casa de piel en Siberia, que un niño le puede hacer gracia, digamos, de que vivas dentro de un mamut congelado, pero ahí hay mucha tela, digamos, en ese cromo hay mucha tela. El estudio en el cerebro, la cocina en las tripas, ¿no? Y el lavabo más atrás y, ostras, pero ahí hay un discurso, no sé, yo creo que hay una crítica... Y la sección de pesadillas recurrentes es un mini tratado de psicología. De psicología. Sí, claro. De hecho, algunas de las pesadillas son reales, vamos, son recolectadas por Alberto de algún conocido suyo. O sea que, vamos, que tiene su, su chicha la cosa ahí. Está muy bien. ¿Cómo ha sido esta recopilación final? Digamos, la visión que le da la editorial Diabolo es esta propuesta de editarlo a un cromo por página. ¿Cómo os habéis sentido de cómodos, digamos, con la edición final, ¿no? Porque hay una parte que también es de maquetación, como decía antes Raúl, ¿no? Que tenéis este fondo de aguas, digamos, de fondo de los cromos. Todo esto es un trabajo también con la editorial, me imagino, ¿no? Bueno, de la maquetación me he encargado yo, prácticamente. Totalmente. El libro lo he maquetado yo completo. Coordinándome con Lorenzo. Muy bien. Un poco para el tema del formato, porque hubo que remodelar, ¿no? Del concepto que teníamos inicial del libro. Sí. Entonces yo lo tuve que rehacer prácticamente entero y ya pues fuimos ajustando cosas, añadiendo algunas páginas de presentación y tal. Vamos, que yo he controlado completamente todo el proceso al que hemos llegado, ¿no? Y, hombre, contentos, pues estamos contentísimos. La experiencia ha sido muy, muy buena. Estoy súper satisfecho y, vamos, el tema de imprenta, esto ha quedado genial, ¿no? Es lo que comentabas tú genial, antes. sí. El color normalmente las imprentas lo suelen oscurecer un poco y aquí ha quedado perfecto, o sea, es que está clavado. Sí. Tema de sangre está también genial y es que no le puedo poner
una pega a un libro, está cojonudo. No, yo doy fe porque he leído el PDF y he leído el libro en papel y realmente es una edición impecable, eso hay que agradecerlo. ¿Vosotros tenéis algún último comentario que queráis hacer para los que nos estén escuchando? Estamos presentando este libro. ¿Tenéis alguna última cosa que queráis hacer referencia? Bueno, Raúl lo ha comentado antes de que si no era estrictamente un álbum para niños, evidentemente no es un álbum para niños, pero cuando nos planteamos hacerlo, una de las primeras decisiones era tampoco pasarnos de ninguna manera, digamos, no exceder determinados límites, aunque pueda haber uno o dos cromos que son un poquito más fuertes, iba a decir. Más que nada un poquito con la idea también de que si lo coge un niño que tampoco pase absolutamente nada. O sea, claro. no creo que vayan a quedar afectados ni traumatizados, ni mucho menos por el álbum. Y, hombre, entiendo que incluso para alguien mayor de 13, 14 años es algo, digamos, un álbum perfectamente legible. A partir de ahí, que bueno, que hay referencias que se puedan perder. Bueno, también, digamos, en nuestra infancia, digamos, hemos leído muchos álbumes y libros que no cogíamos las referencias, era parte un poquito del encanto. Claro. Y era un poquito lo que nos forzaba a leer y a buscar más. Claro, claro que sí. ¿Raúl? Pues simplemente deciros que, bueno, que disfrutéis del libro, los lectores, y que estéis atentos a las próximas presentaciones y encuentros que tengamos en salones de cómic, que allí nos veremos con nuestra colección de Abominaciones. Claro que sí. Nosotros hemos hecho una presentación virtual que va a estar disponible pues, en vídeo y audio en internet y se podrá consultar con el tiempo, pero sí que, como dices, la oportunidad de que podáis saludar a los autores y poder tener la firma o la dedicatoria, pues es un tesoro más de los que cuando teníamos estos álbumes, pues queríamos completar con la firma de los autores. Estamos en la presentación virtual del libro Colección de Abominaciones, Monstruosidades Ilustradas, y hemos tenido una conversación muy grata con los dos autores, con Tito Alberto, que se ha encargado del texto, y de Raúl Cáceres, que se ha encargado de la ilustración, en una edición dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, que hay que agradecer nuevamente al editor, a Lorenzo Pascual, pues esta labor de divulgación de esta cultura popular, que a veces pues, es nostálgica de recuperar cosas, digamos, de los 70s, 80s, también a veces pues, de divulgación, de análisis, de ensayo, y como en vuestro caso, pues de creación nueva, pero que evoca, en este caso, los cromos de nuestra niñez y nuestra infancia y nuestra juventud. Ha sido un placer conoceros, ha sido un placer leeros y es una lectura que podremos repetir muchas veces en el futuro porque de vez en cuando nos tendremos la tentación de volver a abrir el libro por cualquier sitio y volver a disfrutar de la página que salga en cuestión, del cromo que salga en cuestión. Así que nada, ha sido un placer saludaros y esperar que coincidamos, como decís vosotros, físicamente en algún festival o en algún salón. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.